Hoy en Cuestionando Creencias vamos a desafiar un pensamiento muy común. No soy bueno para vender. Muchos creen que vender es solo para ciertos perfiles o tipos de personalidad, que hay que ser extrovertido, insistente o incluso manipulador. Pero, ¿es realmente así? Para cuestionar esta creencia nos acompaña Diego Enríquez Beltranena, mejor conocido en redes sociales como el puto amo de las ventas. Diego es speaker internacional en ventas, liderazgo y tecnología. Es conductor del podcast Crece o Muere. Ha dedicado su carrera a enseñar que vender no es un talento exclusivo, sino una habilidad que se puede desarrollar. Con su estilo directo y sin rodeos, nos ayudará a desmontar los miedos y prejuicios que muchos tenemos sobre el mundo de las ventas. Pero antes de empezar con la entrevista, me gustaría plantearte un par de preguntas. ¿Sabías que cuando presentas una idea y con ella convences a alguien, ya estás vendiendo? Y si supieras que vender no se trata de engañar ni de insistir, sino de ayudar a otros, ¿te atreverías a intentarlo de otra manera? Ahora sí, empezamos. Las creencias no son ni buenas ni malas. Algunas nos han traído hasta aquí porque siguen resonando en nosotros y otras ya no son funcionales. Acompáñame y cuestionemos juntos si eso que pensamos es nuestro o de alguien más. Bienvenidos a Cuestionando Creencias Podcast. Mi tribu y comunidad amada de almas conscientes, gracias por estar nuevamente con nosotros para seguir preguntándole a la vida todo aquello que creemos. Algunas cosas nos han servido, otras es urgente y necesario que las cuestionemos y le demos vigencia o las demos ya por caducas. Y saber qué es lo que queremos hacer con nuestra vida va a ser ese primer punto para dar el siguiente paso, porque si ni eso sabemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Me pregunto yo. Hoy aceptó nuestra invitación Diego Enríquez Beltranena, él conocido en redes sociales como el puto amo de las ventas, y vamos a conversar con Diego sobre esa frase tan trillada que muchos, yo entre ellos, repetimos en el pasado. No soy bueno para vender. Así que si quieres aprender todo lo que tiene que ver con las ventas, este episodio es para ti. Diego, qué alegre que estés con nosotros compartiendo tu conocimiento, tu experiencia y tu deseo de que más gente alcance lo que tú has alcanzado. Muchísimas gracias. La verdad que el honor es mío estar aquí, Carolina. La verdad que qué gusto. Vamos a empezar. Yo te confesé fuera de grabación, esa creencia era mía hace muchísimos años, hasta que me di cuenta que no era verdad. Pero tuve que salir al ruedo. Total. Y sin eso yo hubiera al día de hoy seguro estuviera diciendo todavía eso mismo. A ver. Muchas personas dicen, yo no nací para vender. ¿De dónde crees tú que nos viene esa creencia y por qué nos cuesta tanto aceptarnos como vendedores? Mira, yo creo que parte de por qué nace la marca, creo que es importante contar a la gente que ha habido una mala percepción del concepto ventas. Pues ha evolucionado mucho lo que es el vendedor o la vendedora. El proceso de ventas ha sido un proceso lineal, no ha cambiado en las últimas décadas. Pero normalmente se ve a la persona que vende como esa persona que nos engaña, esa persona que a veces nos hace comprar algo que no queríamos. Entonces está esa percepción que a veces nos incomoda. Y algo interesante es que nosotros cuando queremos vender, vendemos como la experiencia que tuvimos que nos vendieron. Entonces normalmente esa limitante proviene, yo no quiero hacer sentir a la gente como yo me sentí, aunque sea de una manera inconsciente. Entonces, cuando en ese momento porque muy poca gente hace el proceso consciente de decir, sí, tienes razón, a mí me vendieron re mal y ahora yo no quiero que la gente se sienta así. Entonces, las ventas, algo que yo le digo a la gente es 80% de las personas que están en el mundo de las ventas no están en el mundo de las ventas porque quieren, sino porque no hay de otra. Entonces, ahí comienza mal inicio. No sé si es mal inicio o no, sino es porque pues en las ventas cuando comenzamos a hablar del variable, de que supuestamente ahí está el dinero, llegamos y pasa que ahí yo molesto siempre en las capacitaciones o entrenamientos o conferencias que damos que de repente puedo llegar con Carolina y digo, Carolina, no tienes un trabajo, aunque sea de vendedor. Y desde ahí estoy desprestigiando la profesión. Pero esa principal creencia fue uno de los principales detonantes de decir, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que vender es ayudar. Yo creo que vender es ser persona. Yo creo que conectando con la gente
cambia la perspectiva de la venta y eso es lo que nos ha permitido impactar a nivel Latinoamérica bastante bien en ese proceso. Entonces yo creo que por ahí viene mucho el proceso de que no nos gusta vender. ¿Cómo descubriste tú tu pasión por las ventas? ¿Tuviste dudas al inicio? ¿Viviste como yo esa creencia? ¿O nunca pasó por tu mente esa creencia? Pues mira, la verdad, para serle súper honesto a toda la audiencia, no es que haya vivido al inicio, la sigo teniendo. Y eso es algo bien importante, entenderlo, porque lo hablamos al inicio, previo a iniciar la grabación, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor psicológicamente se cataloga como en ese momento de cuando comenzamos a ser muy crueles con nosotros mismos o con nosotras mismas. Y el tema es entender que no es que vamos a algún día a dejar de caer en el síndrome del impostor, sino es que tan rápido salimos, porque ya tenemos herramientas para poder entender qué hay detrás. Ahorita me haces pensar en eso del síndrome del impostor y por qué nos atrapa con tanta facilidad. Impresionante. Porque de lo que te escucho decir, pareciera que nunca vamos a salir de él. Yo creo que nunca. Yo creo que es parte del ser humano. Entonces se me hace como la vocecita del cerebro límbico que te quiere vivo, te quiere corriendo los menores riesgos posibles y por ende se va a disparar, dice, ¿a dónde cree usted que va? Aquí quédese, esto es lo conocido, no se arriesgue, porque si usted se pone en riesgo, su vida peligra. Exactamente, es que literalmente esa es la definición. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué es lo contrario al éxito? Y mucha gente me contesta el fracaso, ¿sí? Claro, eso yo lo creí mucho tiempo. Pero un amigo peruano me enseñó que el fracaso no es lo contrario al éxito, es la inacción. Pero basado en el síndrome del impostor, porque te digo que yo creo que nunca va a estar, porque precisamente lo que mencionas del cerebro límbico está esa vocecita. Pero lo interesante es que, no sé si te has dado cuenta o la audiencia se ha dado cuenta desde hace muchísimo tiempo que en las caricaturas, en distintas series está como que el angelito y el diablito. Uh-huh. Y son esas dos voces. Nuestro cerebro está hecho para no sufrir estrés. Es un cerebro primitivo que lo que hace es mantente en donde lo que conoces. Y la zona de confort, lo puedo garantizar, no es mala. Lo único es que no hay crecimiento. Y ahí sí hay un punto por conocida no hay crecimiento. Exactamente. Pero ahí es donde comenzamos a decir. Hay libros muy interesantes y hay un libro de David Goggins que se llama Can't Hurt Me. Y él tiene una fórmula, una regla del 40%. Y él dice, cuando tú ya estás sumamente cansado, cansada, ya no das más, sientes que no puedes dar más, pero das ese paso extra, muchas personas lo conocemos como el segundo aire. Pero ese segundo aire no es un segundo aire, es porque mi cerebro decía, ya llegaste a tu límite. Ah, no, mentira, sí puedes seguir, pero hay que llegarlo. Por eso es que tú decías, para yo salir de esa posición de tener esa confianza en vender, tú misma lo dijiste, tengo que salir al ruedo. Uh-huh. Pero es tomar esa decisión de uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano, que es el miedo al ridículo. Y ese miedo es el que dirán. Y algo que yo promuevo muchas veces es, le queremos cumplir la promesa a todos, pero normalmente le fallamos la promesa a la persona más importante, que soy yo. Sí. Entonces eso es donde yo creo que tiene el origen realmente, que, y si sale mal, pues lo vuelves a hacer. Pero el tema es, no, perdí mi oportunidad. Es mentira. Y si lo mencionaste en la introducción, vean, soy abogado y notario, aunque no pareciera, pero soy abogado y notario. La gente dice, estudiaste 7 años, fracasaste. No es cierto. ¿Encontraste otra pasión? Pero me ha servido muchísimo, Carolina. Esa estructura humana, legal, me ha permitido construir, pero yo creo que el cómo descubrir mi pasión, y dando la vuelta para regresar a esa pregunta, es, he entendido que asumir riesgos es vital para poder conocer ambientes desconocidos en donde de repente te sientes tú. Claro, el asumir riesgos que está de la mano con lo que dijiste, miedo a hacer el ridículo, miedo al que dirán, al mejor me quedo quieta aquí porque no sea que de verdad esté muy feo allá afuera, pero te estás perdiendo la vida desde esa quietud. Ok. En verdad, es verdad que de alguna manera todos estamos vendiéndonos, aunque no lo sepamos. 100%. Sí, yo también les digo que ahora ha habido un ecosistema de muchísima conciencia con relación al tema de la marca personal, ¿sí? Pero la marca personal, como yo lo menciono, y es algo bien interesante, la marca personal existe, la trabajes o no. ¿Por qué? Porque la marca personal es lo que se dice de ti cuando no estás presente. Si la trabajas, buenísimo. Tienes una conciencia de cómo hacer que la gente te pueda percibir de determinada manera. Pero la marca personal existe. Todo el tiempo nos estamos vendiendo. Pero regreso a tu primera pregunta. ¿Por qué es que no nos gustan las ventas? Porque mirábamos a las ventas como esa aventura molesta donde el vendedor incómodo, el que siempre está empujándonos a conseguir lo que no queremos. Y ojo, a la audiencia le quiero decir, vender es ayudar.
Y hay una frase que a mí me encanta, que viene en mi libro, y es: ser persona está de moda, porque se nos ha olvidado que somos humanos. Entonces todo el día nos estamos vendiendo. Claro, dice, nacemos humanos, pero a ser personas se aprende. Y eso es lo mismo, es lo que mucha gente dice. Vendedor, líder, humano, no es que nacemos humanos, pero persona se hace. Y eso viene a través de la preparación. Y por eso es que Marian Rojas Estapé, que es una de mis mejores amigas, ella no lo sabe, pero es de mis mejores amigas. Tu maestra. Sí, una de mis mentoras, ella puso otra vez nuevamente de moda la frase de Séneca que decía que todo es cuestión de suerte. Cuando la suerte es que la oportunidad se encuentra con la preparación. Y ahí radica la diferencia de por qué, si nos comienza a gustar vender, porque nos podemos comenzar a preparar para ser buenos para hacerlo. Claro. ¿Y el prepararse será cuestión de toda la vida o será cuestión de un tiempo hasta que domines la técnica? A mi criterio es toda la vida. Sí, yo como ustedes, pues, si conocen un poco de la marca, tengo un podcast llamado Crece o Muere. Y ese podcast viene y ese nombre surge de una frase de un inglés que se llama William Burroughs. Y él decía, cuando uno deja de crecer empieza a morir. Yo creo que lo importante y lo apasionante de consumir contenido es darnos cuenta que entre más conocimiento tenemos, más nos damos cuenta que no sabemos nada. Lo poquito que sabemos. Es A mí eso me apasiona, saber lo poquito que sé. Es así como, wow, o sea que hay muchísimo todavía por aprender. Eso me encanta. Y sabes que algo que yo le digo a la gente es la curiosidad. Y hemos hablado muchas veces con diferentes coaches y hemos discutido. A mí me encanta. Para mí la mejor fuente de información es el ser humano. Es tener esto. Yo venía emocionado, no porque voy a estar acá, sino es porque lo que puedo aprender. ¿Qué creencias podemos cuestionar? Porque como tú decías, todo es cuestión de creencias. ¿Sí? Somos quienes somos por las creencias y lo que nos hemos inventado a través de donde provenga el origen. Pero parte de ese concepto es que la curiosidad se ha perdido. Y yo les inculco a las personas que de niños preguntábamos mucho. Pero de repente llegamos a ser adultos y ya lo sabemos todo. Entonces yo no pregunto, porque si pregunto se van a dar cuenta que no sé. Entonces si no sé qué van a decir de mí, entonces mejor hago el que sí sé. No sabemos nada. Entonces la curiosidad es eso que tú decías. Si no lo sé, me emociona aprender. ¡Qué espectáculo! Sí, a mí sí se me salen como burbujitas abajo de la piel. Me encanta aprender. Sí. Me encanta aprender. Sí, y ponle, cuando uno es chiquito es curioso y te mandan a callar cientos y miles de veces. La cosa es que no te logren dominar totalmente, callándote. A mí mi mamá me decía, cállate, Carolina, así como te voy a volar. Como que yo todo lo cuestionaba, que te voy a volar los dientes. Pues vuélemelos, pero yo no me callo. Claro. Entonces, yo puedo verlo ahora eso por mi retrovisor de la vida, que si yo un día me iba a convertir en comunicadora, ¿cómo podía llegarlo a hacer si hubiese comprado eso de cállate? Imagínate. O tu opinión no importa, o desagradas cuando estás preguntando, porque cada quien tiene su historia, Diego. Totalmente y cómo te de acuerdo. impactó lo que aprendiste o lo que te traumó es lo que va a hacer que salgas a la aventura de la vida, no importa la cantidad de veces que te caigas, que falles, que no sea por ahí y que redirecciones como hace Waze. ¿Te pasaste? No te sea tonto. Te dice, inmediatamente recalcula. No, y eso me parece fenomenal y creo que es uno de los temas más interesantes que... el tema de cuestionar creencias, y a mí me encanta pues, los distintos episodios que he podido ver, creo que tienes una plataforma espectacular que abre conciencia. Y muchas personas, y yo lo pongo sobre la mesa, mucho tiempo yo huía de la psicología y de los psicólogos porque decía, no, mi versión me gusta. Pero porque me daba pánico, yo me recuerdo que alguna vez dije, es que voy a abrir la caja de Pandora, como decían los abuelos antes. Pero lo interesante es entender que esas heridas nos forman. Y lo interesante no es el problema de la herida, es si tienes conciencia para sanarla. Claro. No, la conciencia a lo mejor no la tienes. La voluntad de quererla sanar. 100% de acuerdo. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Sí, porque algunas personas son más resilientes de naturaleza, que saben salir de los escombros con más facilidad que otras. A otras pues nos toca ir a terapia, nos toca las renuncias, que dice Gaby Pérez Islas, que nosotros no aprendemos, más que de donde más aprendemos es de nuestras renuncias, más que de nuestras pérdidas. Imagínate eso. Entonces, es hasta que tú dices, esto a mí no me sirve más, no me construye, no me suma, no me expande, pues vale la pena que yo siga sosteniendo esto como como timón de vida. No. Y déjate tú que ya fuiste a terapia, y lo que yo me acabo de enterar apenas el año pasado es que todos los traumas
los tienes que volver a trabajar cuando algo en la vida te impacta nuevamente, porque ellos no caducan, ellos no desaparecen, ellos están ahí para ti, para recordarte que hay cosas que hay que seguir trabajando. Entonces dice uno, wow. Y si yo ya le entré al toro por los cuernos, a la inacción, al miedo a hacer el ridículo, al qué dirán, a la vergüenza, tendrá que ver, Diego, el miedo al rechazo con creencias culturales o con experiencias pasadas, el que nos aterrorice tanto, seguir eligiendo, detenernos antes de elegir. Pues, si fallo, vuelvo a decidir. Claro. Pero no es si fallo, no es que sea ridícula, inútil, sino que solo es que fallé. Totalmente. Punto. Y no te define. Además. Es que ese es para mí uno de los temas más importantes que, como lo que tú mencionabas, yo hablar de mis abuelos, hablar de mis papás, y es un tema muy interesante, pues los que somos padres de familia, algún día que me digan si en el hospital les entregaron el manual, mire, este es el manual, es mentira, pues lo hacemos de la mejor manera que creemos, otra vez creencias, lo hacemos de la manera más idónea como nos enseñaron o como nos hemos ido formando para hacerlo. Pero eso nos comienza a dar ese bagaje de lo que tú decías. Cállate, Carolina. Entonces, inconscientemente, dices, ok, yo no me callo. Pero en el fondo hay algo todavía ahí que te decías... En mi síndrome del impostor. Claro, por supuesto. Porque ahí es donde tú dices, y por eso me encantó. O sea, los traumas no caducan. Tú lo puedes trabajar, pero ahí está. Y el problema es si tú tienes la capacidad de que cuando viene la vocecita del síndrome del impostor, y esto me lo enseñó una coach muy buena mexicana, y me dio una técnica que a mí me encantó y se las dejo aquí por si les puede funcionar, favor. Y a toda la audiencia. Como les decía, esas dos vocecitas que tienes. Entonces a mí a veces pasa a decir, Diego, no eres suficiente. Es internacionalmente, no, sabes que quédate aquí, no pasa nada. Y ella nos dio una recomendación, bauticen a las dos voces, ¿sí? ¿Con un nombre? Con un nombre. Entonces yo le puse, a la voz negativa le puse oje. ¿Por qué oje? Porque es ego al revés, ¿sí? Y en mi nombre está ego, Diego, ¿sí? Y en cariño a la voz positiva le dije Die, porque hay ciertas personas que de cariño me dicen Diego, suena como muy cariñoso. Yo decía, es una manera muy cariñosa de tratarme. Entonces cuando Oje viene y dice, no, Diego, internacionalmente no lo vas a lograr, la técnica siguiente es espectacular. Estás frente al espejo y volteas a ver a la voz mala o a la que te está diciendo que no lo puedes hacer y le dices, te voy a demostrar lo contrario. Es una potencia, pero lo tienes que creer. Y sales y dices, lo voy a hacer. Porque le estás demostrando, no hay nadie. No es el rechazo, no es lo que la gente diga, es lo que yo me puedo demostrar a mí mismo que puedo hacerlo. Y es maravilloso. ¿Funcionará más así tirándole a la cara esa verdad? Pues yo no digo que lo insulten porque es insultarse a sí mismos, pero es, hey, te voy a demostrar lo contrario. Lo puedes decir enojada, lo puedes decir segura, es solo, hey, te voy a demostrar lo contrario. Es que me llama la atención porque en una oportunidad yo sí le dije a esa voz, mira, ya la regamos horrible. ¿Qué te parece si le damos la oportunidad a la otra parte? Si ni la hemos vivido, me parece, vamos y vivámoslo. Y al tiempo nos va a decir si esa cosa funcionaba o no. ¿Y si funciona? Me encanta. Porque lo único que quería el ego, como dirías tú, era ser visto, ser escuchado, no obedecido. Y uno ese es el problema que tiene, que cree que lo tiene que obedecer, Diego. Eso me... Que porque habla, lo obedezco. No, lo habla, lo escucho. Pero no lo obedezco. Y lo interesante, como lo mencionas, es me gusta mucho la perspectiva, porque de la misma manera en que estamos hablando de una voz, no le quiero decir negativa o positiva, sino es la que tiene ese temor y la otra que dice, vamos. Pero me gusta mucho también esa manera de cómo puedes negociar, decir, no, démosle la oportunidad, veamos qué pasa. ¿Y si funciona? Arriesguémonos, porque en el fondo no es que sea negativa la voz. Y ahorita me acabas de dar a romper una creencia, de decir, no es una voz negativa, es simplemente... tiene temor de decir, ¿y qué pasa si no sale bien? Pero ¿y qué pasa si sale bien? Me encanta, me lo llevo apuntadísimo. Va 50-50 la posibilidad de que funcione o que no funcione, porque totalmente. Solo probándolo es como vamos a verificar si va a funcionar o no. Me encanta, me lo llevo. Ok, gracias. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando intentan vender y terminan frustradas? Mira, ahí podemos darle doble clic a todo eso, pero yo creo que regreso otra vez a la definición de suerte. Yo creo que el mundo de las ventas al final tiene mucho porcentaje en la preparación. El problema es que la venta decimos, bueno, voy a entrar a ventas y llego y aquí estamos. O sea, yo para estar acá,
me tomé el tiempo pues, de escuchar un par de episodios tuyos, sobre todo entrevistas que te hacían a ti, de cómo fue que tu papá te decía que ibas a ser locutora. Y yo no decía claro, que no. porque a mí me gusta venir con esa preparación que para mí es vital. Y eso es uno de los grandes errores que hay en el mundo de las ventas. No nos preparamos. Eso te quería preguntar. ¿Qué incluye prepararte para ir a visitar a un cliente? Ok, mira, prepararse es simplemente tener un poquito más de terreno conocido. Regresemos al Waze, ¿sí? En el Waze, tú vas a salir y pones la dirección y dices, bueno, voy para acá. No te estoy diciendo, tómate 10 años para ver a dónde vas a ir. Entonces, te subes al carro. Antes, normalmente pones o ya lo tienes guardado. Tomas esos minutos de preparación para saber a dónde vas a ir. Las ventas son igual. Entonces, yo quiero ir a visitar a un cliente. No te digo que tengas que entrar y decir, ok, ¿cuántos hijos tiene? Sí, espectacular. Pero es solamente, ¿qué industria es? ¿Qué es lo que un perfil de este cliente le podría satisfacer yo dándole lo que hago? Si entra un cliente, ¿qué preguntas le puedo hacer para entender qué necesidades tiene? Pero entonces, ahí en la preparación es donde la gente cree que vender es obvio. Y por eso es que nace el libro. ¿Vender es putamente obvio o no? Porque pareciera ser obvio, pero esa preparación es simplemente tomarme el tiempo de que, como lo hablamos, y me encanta el tema de cuestionar creencias porque todo es un invento. Entonces, yo puedo tener un producto excepcional, pero si tú no lo crees, no es excepcional. Claro, si no me haces ver el valor que le agrega a mi vida, pues como por dónde lo voy a comprar. Exactamente. Y otra de mis mejores amigas, Margarita Pasos, tampoco sabe. Si le preguntan por mí, no me conoce. Me encanta ella. Pero Margarita Pasos, ella recientemente estaba compartiendo un estudio, si no estoy mal, de la Universidad de Harvard, en donde logra decir que el precio está catalogado como el número 4 de los intereses de los clientes. ¿Y por qué te lo menciono en los errores? Porque nosotros creemos que para salir a vender tengo que ser el más barato. Y no necesariamente. Es más, ser caro o tener un valor elevado muchas veces es bueno. Pero aquí creo yo que hay que diferenciar precio de valor. Y eso es una de las cosas más importantes que le puedo dejar a la gente. ¿Por qué? Ella ponía el ejemplo bien sencillo. Pongamos el ejemplo que ella ponía y lo ponía en un video y lo pueden ir a buscar y ahí crédito total a Margarita. Pero tenemos este estudio. Y ella ponía el ejemplo y decía... Este estudio, hipotéticamente hablamos, vale $1 millón, ¿sí? $1 millón, estamos acá y me dices, Diego, mira, te lo voy a vender por $10,000. Es una ganga. O sea, Lo compro. Ya, o sea, dame, no sé, veamos qué hacemos, pero te lo compro porque es que es imposible perder la oportunidad donde me estás dando $990,000 de valor donde estoy pagando solo 10. Pero si yo te digo, mira, te vendo el agua, o sea, te puedes tomar el vaso de agua, pero me tienes que pagar $10,000. Ah, no, es que está muy caro. Pura percepción, pura creencia. Todo depende si estás en el desierto. Exactamente. Entonces, una de las cosas que más me encantó, y aquí lo pongo sobre la mesa y para toda la audiencia, escuchen esto porque cuando lo contaba Oso Traba, es otro autor y en su último libro Soy fan de él. Es espectacular. Viene a Guatemala el 29 de abril y ¿saben quién le va a abrir a Oso Traba? ¿Ahí vas a estar? El puto amo las ventas le va a abrir. O sea, yo voy a abrirle a Oso Traba y va a ser un honor para mí por hacerlo. Y escuchando el libro me pareció excepcional lo que tú decías del agua. Depende de la posición. Y él puso un ejemplo de... Todos sabemos que Einstein es un genio, ¿sí? 100%. Pero ¿qué pasa si Einstein lo vieras tú jugando básquet? Entonces No él le viene atinaría. no le atina. Jordan tampoco estaría pilas, ¿verdad? Exactamente. Entonces viene y él dice, no, pues si es Einstein, es que Einstein es un pendejo, diría. Porque está jugando básquet. Pero es que eso no significa que no sea genio. Igual como dices tú, cuando Jordan y nos vamos a un laboratorio de física o cuando se fue a jugar béisbol. Él no era bueno para jugar béisbol. Entonces, ala, qué pendejo. Pero ahí es, ¿por qué utilizo la palabra? Porque Oso lo ponía sobre la mesa y decía, un pendejo es un genio fuera de contexto. Entonces a mí me encantó porque es encontrar tu lugar. Tu producto y tu servicio no necesariamente es para todos. Entonces hay que aprender a darnos ese valor, pero por eso es que me parece tan importante estas plataformas. ¿Cómo saber qué es, para quién sí es mi producto y para quién no? Investigando, porque como dices tú, es... ¿A quién se lo voy a ir a quién? ofrecer? Porque también hay muchos autores, pero no es no es lo que vendes, no es el producto o el servicio, sino a quién. Entonces, cuando tú, y por eso me encanta a mí el concepto de las creencias, es porque si yo quiero vender agua, si yo quiero vender libros, si yo quiero vender consultorías, ¿quién es la persona que tiene este problema? Que yo se lo puedo solucionar. Pero como tú decías, no solo es que tenga conciencia, sino la voluntad de querer trabajar esa situación que en ese momento lo llamamos problema. Eso es valor. Porque hay muchas personas que pueden decir, Diego, yo quiero aprender a vender, tengo $1. Pero si de repente dices, mira, tengo que aprender a vender en los próximos 6 meses o quiebro mi negocio, es cuánto te pago. El valor es distinto.
Entonces, ese concepto de qué es valor y cómo lo puedo hacer para prepararme es, ¿quién es mi cliente? Es una de las preguntas más fáciles de hacer, pero las más difíciles de contestar. Como el que llega a reparar una máquina que no funcionaba y en un momentito lo tiene resuelto y les pasa su factura y por apretar un tornillo. Usted no, si es que no es el problema, es que apretar el tornillo, es que saber cuál es el tornillo que hay que apretar, ¿verdad? Entonces, como dice, tuve la oportunidad de recibir un taller con Diego, un reto. Estuve metida en un reto el año pasado con Diego, con el oso. Sí, buenísimo. Sí. ¿El de Desafía tu Mañana o era otro? Sí. Muy bueno. Ese. Entonces, me encantó lo que él dijo sobre el miedo. Es el momento inminente de elevarse y para derribar obstáculos. Entonces, si nosotros no nos vencemos, porque no hay que vencer a nadie más que a sí mismo 100%. Y a la construcción mental que tenemos de las personas, de las cosas y de las profesiones, ¿verdad? En este caso estamos hablando de los vendedores. Ok. ¿Qué sí hacer al vender? ¿Qué no hacer nunca al vender? A mí me encantó lo que creo que fue tu hermano que te dijo para comenzar a ser locutora. Fernando, mi hermano. ¿Sí? Mi hermano hombre mayor. Y él me lo corrobora si estoy en lo correcto, pero te decía, sé tú misma y diviértete. Y disfrutarlo al máximo. Para mí eso aplica en todo, Carolina. Es que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tiene que haber mucha preparación. El problema es que nosotros, la espontaneidad, la ansiedad nos mata. Y la gente cree que la ansiedad es mala. Pero exactamente, la ansiedad no es mala. La ansiedad la tenemos todos. Es cómo la gestionas. Pero entonces la ansiedad es, no, micrófonos. Entonces yo voy a mandar a pedir a tal país 15,000 micrófonos y después veo a quién se lo vendo. Eso es algo que no tienes que hacer. Es quien quiere micrófonos. Y algo que yo le digo a la gente no necesita respuestas inmediatas, necesita certeza de la información. Porque si yo te digo, mira, con mucho gusto yo te voy a vender un micrófono, nos tardamos 48 horas en enviarte la propuesta, pues tú vas a decir, perfecto, puedes esperar 48 horas o no. Pero si yo te digo, sí, te lo podemos dar, ok, dámelo. No, ¿sabes qué? Te hablo mañana. Diego, eso es algo que no tenemos que hacer porque en el fondo nos da pánico que la gente nos diga que no. ¿A qué invito yo a toda la audiencia? Como decía Carolina, para volverse buen vendedor hay que salir al ruedo, salgan a buscar la mayor cantidad de nos que puedan. Porque como decimos el buen chapín, sacas callo. Pero es que te das cuenta que el no es parte de la venta. Entonces necesito 10 nos para conseguir un sí. Vénganse, vamos. Pero es tener ese control que decías, ese miedo, como decía Oso, que es ese momento en el que tenemos la conciencia de decir, ok, la emoción está sucediendo. Cómo yo tomo el mando y elijo qué es lo que quiero que actúe. Como las voces que decías tú, démosle chance. Seamos buena onda. Entonces me gusta más esa versión porque es como más alineada a tratarte bien. Y algo importante que yo le digo a la gente cuando comenzamos a hablar de amor propio, hay algunos Diego, ya te me fuiste de las ventas. Tiene que ver todo. Claro. Es cómo te respetas. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer? Es no se vayan de boca, ¿sí? O sea, gócense, disfrútense el proceso y entiendan que vender es ayudar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Literalmente aprender a escuchar. Escuchen, la gente, el mercado, hay demasiadas señales, pero ese bendito síndrome de la cabra loca o lo querramos decir que todo el día estamos corriendo, que tengo que hacer esto, que responder, no nos permite aprender a parar. Y son momentos que nos cuesta. Ojo, yo cuando digo aquí no es que uno lo haga al pie de la letra, pero yo ando con mi libreta porque yo encontré que una de las mejores maneras cuando me siento así, paro y comienzo a escribir cómo me siento. Para poder racionalizarlo, digo, no importa, déjate sentir, simplemente no te enganches. Pero, ¿qué está pasando? Claro. Entonces, a mí me ha servido mucho eso y es una recomendación que le doy, es gócense las ventas. Es bien interesante cuando entendemos que te puedo ayudar. Y que no necesariamente recibes inmediatamente el beneficio. Eso es, y eso también, nosotros hablamos de la persuasión y de la influencia. Hay muchas interpretaciones, pero para mí, de lo que he podido aprender es que la persuasión la hemos logrado definir como yo te convenzo de hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Uh-huh. Puede ser que te genere valor o no, pero pasa mucho en las ventas, sobre todo cuando llegamos a la semana de cierre y ahí muchos se sentirán asociados. Pero ahí es lo que decías al principio tú, depende de cómo me vendieron, si me sentí estafada en la forma como me vendieron o me impusieron, porque nada me impone, pero vamos a decirlo así, voy a pensar que si yo tengo que salir a hacer eso, no se lo voy a hacer a nadie. Pero tú me dirás que tú sabes más que yo. Siendo
padres de familia. Si no trabajas esas heridas, la vida es tan sabia que te va a poner los mismos regalos con distinto envoltorio. Entonces lo va a repetir. Si no eres... Un grado mayor de dificultad. Lo mismo pasa en las ventas. Entonces, si a mí no me gusta cómo me vendieron inconscientemente, ni tengo la conciencia ni la voluntad, yo no lo quiero hacer, pero lo voy a parar haciendo. Entonces, al final del mes, cuando me queda muy poco tiempo, yo salgo a correr. Y eso es otro error. Salgo corriendo a querer vender en 3 días. ¿Por qué no planificaste? ¿Por qué no te preparaste? Pero entonces ahí es cuando yo le digo a las personas, si realmente existe esa preparación, tómense el tiempo de entender que nosotros enseñamos influencia, que es que la otra persona tome una decisión que por sí sola no la habría hecho. La gran diferencia es que estamos benditamente dirigidos a la inmediatez. Y a mí me encanta la tecnología, me encantan las redes sociales y es muy importante, pero nos ha enseñado que todo es para ayer. Y no es cierto. La influencia lo que nos da a nosotros son resultados a largo plazo, pero nos da resultados mucho más impactantes porque la persuasión me puede dar un resultado una vez. Vender una vez es súper fácil. El problema es cuando tengo que volver a vender y volver a vender y volver a vender. Y la marca personal, como dice Warren Buffett, 20 años construyendo una marca para que en 5 minutos la destruyas. Cuidado, cuidado. Creo que por ahí va. Sí. Algunos tenemos la creencia que vender solo es para extrovertidos. ¿Existe algún perfil del vendedor? Hay muchos perfiles de los vendedores y es una creencia que yo también la cuestiono mucho y vuelvo a lo que decíamos. El vendedor se hace, no es que nace. ¿Qué significa eso? Me tengo que preparar. Yo conozco personas introvertidas que, como bien te decía también tu papá con el tema de que solo eras tú la persona que no sabía qué hacer locutora. Yo siempre he dicho que los introvertidos son extrovertidos que no se han dado cuenta que lo son. Porque muchas veces creemos que el extrovertido es que Diego, vos porque sos así. Pero yo conozco gente que es introvertida, súper planificadora, estructurada, muy ordenada y son espectaculares para vender. Son verdaderos vendedores de alto rendimiento y, como les digo, es parte de la comunidad de los putos amos. Lo que hay que entender es cuáles son mis fortalezas y cómo las alineo con mi objetivo. Entonces, si yo alineo mis fortalezas con mi objetivo, o sea, eres ordenada, eres estructurada y algo que también les puedo decir es, lastimosamente, esta relación face to face es muy importante para el ser humano. Es necesaria la relación humana desde el punto de vista anatómico y psicológico. El introvertido, que es buen vendedor, sabe entrar en papel. Entonces llega con un cliente y es, ok, no es que llegue con él, sí, ok. No, llego contigo, no soy extrovertido, pero yo entro en papel. Sencillamente, siendo y manteniendo mi esencia, yo voy a tener esa conversación y luego regreso a mi posición. Pero yo entro en papel para saber qué es lo que tengo que hacer. Somos disfraces. Simplemente es qué disfraz quieres utilizar, pero siempre manteniendo tu esencia. Sea auténtico y disfruta lo que haces. Por eso me encantó eso. Es okay, maravilloso. Yo papel en mano, lápiz, tomando la lección, cerrar eso, me dice si es fácil. Yo, ¿cómo va a ser fácil? Sí, solo sé vos misma y disfruta al máximo lo que haces. Sí. No hay, juro, por Dios, que ese es el camino. Pero al principio, como hay muchas veces que vemos muchos cuestionamientos y lo puedes ver en distintos temas de redes y lo que quieras, es tu primer episodio del podcast, hablando del mío, va a ser malísimo. Tu primer video va a ser malísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que vos, porque la cámara te llevas muy bien, así no era. Yo al principio tenía videos y creo que todavía están en mis redes, que era como, hola, soy Diego Enríquez, y había gente que decía, parpadea. Pero es que la confianza se gana haciendo, no hay de otra. Y es gozarnos si nos equivocamos. Claro. Aprendamos y sigamos. Y la opinión de quién realmente me importa, la mía. Y construir ese ecosistema de ayuda. Porque de eso se trata. Todos necesitamos vender. Todos nos estamos vendiendo todo el tiempo, aunque no estemos vendiendo. Sí. A ver. ¿Cuáles son los primeros pasos para alguien que quiere mejorar en ventas, pero siente que no es lo suyo? O sea, le sigue boicoteando esa voz de que, miren, le juro que sí quiero, sí lo necesito, sí lo voy a hacer, pero todavía está muy fuerte ese ruido. Yo lo primero que les diría es vayan a la página del putoamolasventas.com y se meten a mis cursos. Maravilloso. ¿Tus cursos qué duración tienen? Depende, hay distintos formatos. Hay formato ponencia, conferencia, desde 45 minutos, 2 horas, 8, 16. Hay diferentes formatos que tenemos. ¿En vivo, en línea? En vivo, tenemos tienda en línea, cursos pregrabados, tenemos masterclass en vivo. O sea, tenemos todo. Ahí la verdad que yo los invito a que sigan a El Puto Amo de las Ventas en todas las redes. Estamos así. Porque precisamente creo que ahí es donde nosotros entendimos eso. Que uno de los perfiles más importantes a quienes ayudamos es, yo quiero aprender a vender, pero es que me da miedo. No, ¿cómo empiezo? Y la verdad es que no es que existe una fórmula mágica que uno dice, mira, pues, paso 1, 2, 3, 4. Nada, sencillamente es
comencemos a analizar. ¿Cuál es tu empresa? ¿Cuál es tu producto? Toda empresa que vende productos tiene que tener la habilidad de convertir su producto en un servicio, porque la gente normalmente no compra productos, sino le compra a las personas, compra esos beneficios que hay detrás del acompañamiento que hay. Entonces, yo creo que mucho es el proceso de qué es lo que tengo que hacer para empezar a vender. Es relativamente simple, pero ahí es donde les pongo sobre la mesa. Johan Cruyff, si ustedes lo conocen, él decía alguna vez una frase que decía, jugar al fútbol es simple, pero jugar un simple fútbol al final no es tan fácil. Vender es igual. Vender es simple, pero vender de una manera simple al final no es tan fácil. ¿Por qué? Por las creencias. Por eso es que me encanta este espacio, porque aquí es donde van a encontrar que para empezar a vender es ¿de dónde viene mi miedo a que me rechacen? ¿Será que viene de mis papás? ¿Será que viene de una experiencia previa que tuve? Pero en el fondo nos da pánico ver hacia adentro. Y si no estoy mal, creo que era Jung que decía que la única manera del ser humano para crecer era empezar hacia adentro. Entonces, no hay otro camino. No hay otro camino. Entonces, eso es lo primero. Pero mucha gente me dice, Diego, es un camino muy empedrado y necesito empezar a vender antes. Claro está que hay algunas veracidades o no en ese concepto, pero sí es un camino complejísimo, apasionante. Apasionante porque las versiones son geniales. Pero para ser más puntual en la respuesta es, entendamos a quién quiero ayudar. ¿Qué entiende esa persona por ayuda? Si mi producto o mi servicio satisface esa ayuda. Y para mí lo más importante, Carolina, que yo le digo a todas las personas es ¿qué problema tú resuelves? Y el problema es que las personas responden soluciones. Yo no te estoy preguntando soluciones. ¿Cuál es el problema que tu cliente tiene? Hoy te digo, un problema que mis clientes tienen el problema del temor a vender. Tienen el problema de no sentirse suficientes. ¿Cuál es la solución? El entendimiento que el proceso de la venta es un proceso lineal, eminentemente emocional. Y cuando tú comienzas a jugar con las creencias y te das cuenta que eres una máquina para vender, el cielo es el límite. Me encantó y no sé con qué te has topado cuando mencionas hace un momentito que creen las personas que es ayudar. Claro. ¿Con qué te has topado? ¿En qué sentido? Porque tú dijiste ayudar y, o sea, el servicio está para ayudar a otros a expandirse, a desarrollarse. Y luego tú mencionaste el que hay que ver o saber qué es lo que esa persona está entendiendo por ayudar. Okay. Porque, ¿será que pueden pensar ayudar es hágalo por mí? Ayudar es deme de la A a la Z los pasos sin error. ¿Cómo es que yo lo debo hacer? Porque el miedo lo supera o... Claro. O sea, no es, yo creo que la vida en general, Diego, no es ni empujar, ni arrastrar, ni llevar sobre las espaldas a nadie, sino que cada quien aprender a dar sus pasos e ir a su propia velocidad. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Y ahí es, regresando con eso, y esa pregunta me parece bien interesante porque le podemos dar un doble clic. Y reitero, para mí el poder de las frases es maravilloso. O sea, es lo que está compuesto el libro y creo que la menciono y la repito muchas veces, pero me encanta y es lo que mencionaba Confucio. El ser humano tiene 2 vidas, pero la segunda empieza cuando nos damos cuenta que solo tenemos una. Y eso que tú dices, hay que entender el concepto del recurso tiempo, ¿sí? Hoy todos estamos buscando dinero, ¿sí? Yo cuando le digo a la gente que levante la mano, ¿quién trabaja por dinero? Y hay algunos que, pues, hay gente que dice, no, es que todos trabajamos por dinero, pero yo, tiempo, responde por ti. O sea, la gente dice, bueno, no, yo trabajo para la empresa. Le digo, mentira, todos trabajamos por dinero, ¿sí? Todos trabajamos, pero no solo por dinero. Y eso es un tema importante. ¿Qué hay detrás de eso que quieres tú generar? ¿Por qué? Porque al final el recurso más limitado que tenemos es nuestro tiempo. Y hay un libro de Dave Martell que él menciona que hay 3 niveles. Y te voy a responder el tema de la ayuda con este puntual. El primer nivel en la gestión del tiempo es cuando yo doy mi tiempo por dinero, ¿sí? Entonces ese es el primer nivel. Hay que entender en qué posición estamos. Cuando trabajamos para alguien, ese es mi salario. Cuando yo voy con un cliente que me dice, hazlo por mí. O sea, yo te doy mi tiempo a cambio de tu dinero, ¿sí? Entonces puede ser un nivel. El segundo nivel es cuando yo ya estoy dispuesto a dar dinero por tiempo. Entonces, ahí yo también estoy en disposición. Es que este cliente quiere que le hagamos todo, pero ya no me da abasto mi tiempo. Como yo puedo conseguir gente que me apoye para construir empresa, entonces yo doy dinero por tiempo para poder tener mayor impacto. Y el nivel al que pues, la mayoría de las personas en algún momento podríamos enfocado en la generación de valor de una empresa es como llego al tercer nivel donde yo intercambio dinero por dinero. Yo pago
por herramientas o personas para que me traigan más dinero. Entonces, esos son como que los 3 niveles que en su momento Dave lo pone sobre la mesa. Y el entendimiento de qué es ayudar es que estoy dispuesto a sacrificar. No a sufrir, a sacrificar. Y hay una frase que a mí me encanta que mi viejo me la enseñó y es: el dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es ayudar? Es que estoy dispuesto a sacrificar yo por la otra persona para que esa persona se sienta satisfecha. Y 2 detonantes principales por las cuales las personas compran. No digo que son los únicos, pero son los 2 principales. De esos 2 principales, el 20% es cuando quiero satisfacer un placer. Es decir, yo quiero, no sé, quiero tener un teléfono, pero yo quiero el mejor teléfono y quiero que tenga un pedazo de la córnea del fundador de la empresa. Está bueno. Es satisfacer un placer porque para mí me lo merezco y viene mucho con el tema del merecimiento, creencias y demás. Pero el 80% de las personas toman decisión por querer evitar o mitigar un dolor. Entonces, ¿De verdad? Sí, la gente compra porque si tienes un problema, la gente dice, bueno, tengo este problema, ¿cómo lo elimino? Ah, es que yo te lo puedo solucionar, por supuesto. Dale. Está. Pero es en el momento que tienes el dolor. Es lo que decías tú del vaso de agua en el desierto. Pues, yo no tengo el dolor, yo no tengo sed, gracias. Pero estás en el desierto. Uf, por favor. Que te doy un pie. Claro, mi reino a cambio de un caballo para no irme a pie. Exactamente. Pero imagínate cómo tiene toda correlación del ser humano con las ventas. ¿Qué es ayudar? Es que estoy dispuesto a sacrificar y entender cuál es ese dolor que hoy estoy yo tratando de mitigar o evitar que el cliente tenga y que yo soy la persona que pueda ser ese facilitador para. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha dejado tu camino en las ventas? Aprender a conocerme a mí. Sí. Maravilloso. ¿Qué descubriste? ¿Qué es lo más lindo o lo más wow que descubriste de ti? Mira, hay algo que yo lo descubrí, si no estoy mal, creo que fue hasta en una serie de televisión, pero para no dar toda la vuelta, yo descubrí que yo tengo un don de la comunicación que no me pertenece, sino le pertenece a la gente. A mí me dieron un don de comunicación que a través de mi manera de cómo comunico, he podido ser detonante donde la gente toma la decisión de ser líder, de ser vendedor, ser vendedora, de mejorar la relación con las personas. Entonces, yo tengo un don que le pertenece a la gente y me encanta. Qué rico. Porque eso te pone en inmediato en el carril del servicio. Exactamente. Y hace muy poco tiempo. Porque tu conocimiento, si muriera en ti, ¿qué valor tendría? Valor tiene. Y sabes que he pasado mucho tiempo y he logrado interpretar el pedir ayuda, como lo hablamos, terapia, psicólogos, coaches, mentores, todo tienen distintas versiones de cómo te pueden ayudar. Y a mí me encanta porque, pues, si yo puedo tener personas que han pasado por esto y me pueden ayudar a evitar los qué no hacer o entender por qué. Ahí fue cuando entendí hace poco con una coach que se llama Susana que mi propósito de vida es contribuir. Y a mí me mueve. Eso es lo que la experiencia, hasta estar aquí, claro, me parece. Si al que este mundo a servir no vino, no sirve para vivir. Entonces, totalmente de acuerdo. Hay que, si el más grande de todos, el Maestro Jesús, vino a servir, no a ser servido, calcúlale nosotros. Okay. Sí. Si pudieras darle un consejo a alguien que se siente bloqueado para vender, ¿cuál sería? Busca otra vez. Sí. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo respondo con una historia. Arrancando el año 2025, tengo un problema, tengo 2 oportunidades de venta, 2 propuestas, una en Guatemala, una en Dominicana. Uno día después era 7 y 8, pero yo el del 7 en Guatemala era en la tarde y el 8 en la mañana era en Santo Domingo. No podías llegar. Una de dos. Pero yo estaba como con esa incertidumbre. Ahí es donde te digo que muchas veces trabajo del tema del derecho, porque primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, Dominicana había empezado antes el proceso y luego vino Guate. Okay. Entonces comenzamos a trabajar, pero Dominicana no tomaba decisión y yo comencé a echarle culpa a la gente o al cliente que me estaba buscando. Pero no es culpa del cliente, es mi responsabilidad moverme y transmitir el valor. Pero para no hacer tan larga la historia, en algún momento estaba yo en la oficina, le decimos con mi esposa cuando ya estamos en la cama y estamos así como, mira, y comenzamos a hablar y a discutir, le digo, solo vamos a discutir en la oficina, le digo, tengo miedo de que se me caigan las 2 ventas. ¿Y sabes qué pasó? Se me cayeron las 2. ¿Por? Ya vamos a ver. Entonces se me caen las 2 porque Dominicana no tomaba la decisión y yo le decía al cliente de Guatemala, es que no puedo. Entonces me decía, mira, pero puedes el 6, pero no el 7. ¿Sabes qué? No, si no puedes el 7, 1000 gracias, no. Y Dominicana después me dijo, 1000 gracias, no. En ese momento no. ¿Qué hubiera sido la decisión correcta? La mayor certeza. Yo diría que la mayor certeza desde el punto de vista... El de Guate. Al de Guate, exactamente. Porque el de Guate me dijo,
yo te quiero, pero yo jugué un error. Primero en tiempo, primero en derecho. Pero a mí ahí es donde primero en tiempo, primero en derecho de confirmación. Mira, me confirmó Guate, punto. Sí. Pero la jugué mal. Y eso es lo que les digo. Que nos vamos a seguir equivocando, Carolina. Siempre. Pero el tema es cómo minimizamos la repetición de errores. Pero ¿qué es lo que, respondiéndole a esa persona, o a ese Diego, o a esa Carolina, o a esa Judith, o a esa Tati, que en su momento podemos estar así como, ¿qué hacemos? ¡Qué locura! Vengo yo, pero te digo que estaba en un proceso súper fuerte, inicios de enero. Yo decía, ya, mi año se fue al inodoro. Imagínate todo lo que faltaba, todo lo que pasó. Y entonces le escribo a un mentor, que casualmente tengo varios mentores en México, y le digo, Eduardo, no sé qué hacer. Se me cayeron las 2 ventas. ¿Qué hago? Y me respondió, sigue vendiendo. En ese momento no te puedo negar que me enojé un poquito. Porque quiero las soluciones más inteligentes, le dijiste tú. Pero es que me dice, ¿qué vas a hacer? Ya lo he hecho. Pues seguir vendiendo. Y cuando en ese momento digo, ok, pues estoy atorado, no sé, sigue vendiendo. Es que aunque te estés tropezando, no pares porque el movimiento genera energía. Pero no entremos en ese bucle de estoy atorado, entonces soy malo. Entonces como soy malo no estoy vendiendo. Entonces porque no estoy vendiendo, entonces yo soy malo. Y comenzamos en un bucle que el síndrome del impostor, si nos va jalando en ese agujero negro, no tiene fin. No tiene fin. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la gente? Que es una manera excepcional. No digo que no trabajen ese proceso, pero cuando estén estancados, accionen. Ocúpense en algo productivo. ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? Estoy estancado en ventas. Y en este libro hay un proceso y dice, ok, estoy estancado en ventas. ¿Cuál es mi proceso? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Quién es mi cliente? ¿Dónde hay más clientes? ¿Cómo los puedo buscar? Me voy a ir a redes sociales. ¿Quién está en eso? Voy a preguntarle a mis clientes que me han dicho que sí, ¿por qué me has comprado? Entonces comienzo a hacer un proceso de preparación para comenzar a ajustar la estrategia. Es que el tuning o el ajuste siempre va a estar. Ojalá fuera una fórmula mágica que uno dice, ahí está, lo solucioné, ya mi vida es mentira. Regresando a la historia, a ese caso que contaste, ¿se vale dar un paso atrás y decirle al cliente, ofrecer nuevamente un servicio o darle como seguimiento nuevamente? Siempre. Mira, me encantaría que pudiéramos llevar a cabo este evento que necesitabas. Lamento no haberte podido atender en ese momento. Qué sé yo, sí se... 100%. Sí. Es más, no es que se pueda, se debe. En marketing digital hay un concepto conocido como el retargeting. Y el retargeting es, yo llego, pongo en mi carrito, quiero comprar algo, pero lo dejé, lo abandoné. ¿Sí? Entonces lo que hace el marketing digital es toma tu información y te comienza a enviar, hey Carolina, no dejes tu carrito. Hey Carolina, ¿qué pasa si te ofrezco tal cosa? Entonces ese es el retargeting. Ese es algo que es maravilloso ponerlo en cualquier proceso comercial. A mí este cliente, y me ha pasado muchas veces, siempre que yo pierdo un proceso de ventas, inmediatamente pongo 90 días un seguimiento para decirte 90 días después, te voy a mandar un correo, te voy a llamar. Carolina, ¿cómo solucionaste tu problema? Cuéntame, soy un poquito curioso. Interesado en ti. Quiero saber cómo lo solucionaste. Diego, no lo he solucionado. Me gustaría que me pudieras ayudar otra vez. Entonces puedes abrir otra vez el proceso. Y si sí lo solucioné, mira, lo solucioné así, pero lo que transmites de que tú le diste seguimiento es... que te interesa. Yo quiero que tú me ayudes porque quiero que la gente que vende para mí haga lo que tú estás haciendo. Entonces, siempre la creatividad es maravillosa y es algo que como seres humanos todos lo tenemos. Hay que trabajarla, hay que encontrar esos espacios donde disminuimos el síndrome de la cabra loca que te mencionaba y eso nos permite dar opciones para poder ofrecerle a nuestros clientes distintas versiones de cómo los podemos atender. Podría ser también, Diego, el que tú le puedes decir que bueno, solucionaste ese problema. ¿Cómo ves que le demos continuación o continuidad con este otro? Sí, y ya vendes otro producto tuyo. Y a mí me ha pasado, ojo, yo he estado aquí, hay 2 cosas importantes. Hay muchas veces, y eso se lo digo siempre en entrevistas, hay fundaciones, asociaciones a las cuales yo dono mi tiempo. A mí me encanta hacerlo porque yo creo que es una manera de contribuir en que no todo es un intercambio monetario. Y eso nos abre otra vez el concepto de lo que tú decías. Eso habla del abundante que eres. Y lo que tú mencionabas de vivir para servir, es que de eso se trata. Y hay una frase que literalmente está en el libro que es el secreto del buen vender es saber atender. ¿Sí? Entonces, me gusta. Maravilloso porque... ¿Es tuya? Es mía. Entonces el secreto del buen vender es saber atender. Eso es algo que yo me logré dar cuenta es, si yo te atiendo bien, comienzo a generar valor. Pero como tú decías, no es inmediato. Pero sí es muy importante que tú puedas venir y decirle también. Y también me lo llevo y lo puedo poner en práctica. ¿Cómo solucionaste tu problema? Y creo que es algo que no hago actualmente o no lo he hecho de manera consciente.
dar algo de valor a cambio. Entonces yo normalmente te digo, ¿cómo solucionaste tu problema? Te voy a dejar el último episodio del podcast. Hablemos. Pero no se me ocurre decir, mira, ¿qué pasa si hacemos una sesión de 30 minutos con algunos de tu equipo? Te la voy a regalar para que vivas. Le regalas valor. Sí, No, ¿quieren más? Entonces, y eso te lo estoy dando crédito a ti, de que ahorita lo vamos a poner bien estructuradito porque no solo es el retargeting, sino es quiero que tú vivas la experiencia. Porque lo que me ha pasado a mí es, si te comparan como cuando tienes que ir a buscar trabajo y tienen todas las hojas de vida, es bien difícil el tema de poder sobresalir en una hoja de vida. Pero cuando tienes la experiencia y puedes vivir eso, hay mayor impacto. Entonces creo que es algo que lo hago y ahora le voy a sumar. Así que gracias a Carolina me llevo excelente contenido y estrategias para poder sumar a este proceso. Algo más que no nos hayas compartido que tu cuerpo dice, Carolina no me ha preguntado esto. Mira, yo creo que algo de lo que siempre se cuestiona y lo que hablábamos previamente es por qué el nombre, por qué la marca. Fue eso, lo hablamos fuera de y lo hablamos fuera y no me quiero extender porque al final lo pueden encontrar, pero el por qué detrás de ser disruptivo, yo creo que el mundo de las ventas también se ha percibido muchas veces de que el que vende interrumpe. Y la respuesta es sí. Las ventas y la interrupción está de la mano. Pero muchas veces pasa que cuando yo quiero llamar a alguien y no sé, de repente yo quiero llamarte, te digo, mira Carolina, ¿estás ocupada? Lo que normalmente uno dice y responde de cajón es, sí, estoy en una reunión, estoy ocupada. Si contestaste y te equivocaste en contestar. Es que los vendedores son súper molestos, siempre interrumpen. Pero ¿qué diferencia habría si estuviéramos en un ecosistema donde fuera verídico? Te digo, Carolina, te estoy llamando porque te ganaste $1 millón. Hipotéticamente que funciones, en ese momento paras todo. Claro. Regresamos a lo que decía Margarita. Es pura percepción. Entonces, ¿qué yo le digo a la gente? Vender es ayudar. Ayudar es apasionante. Ayudar es servir. El secreto del buen vender es saber atender. A mí me encanta lo que hago. Me apasiona y se nota. Y creo que una de las cosas más importantes, y lo hablaba con mi cuñado y su esposa hace unos pocos días, me decía, Diego, es que he pasado por tantas situaciones que no encuentro por dónde empezar. Y me encontré en algún momento, creo, si no estoy mal, o era el libro de Oso Traba, o no me recuerdo cuál otro libro era, que mencionaba, si lo que te apasiona, o sea, lo que te apasiona es lo que tienes que hacer. Pero yo entiendo que al principio puede no darte recursos, pero lo que dice la gente es, haz lo que te apasiona y si tienes que conseguir recursos haciendo algo más, sacrifica ese algo más para que tu pasión siga viva. Pero la pasión no es que todo sea súper fácil, es que es más soportable, es que persigues ese... puedes hacer hasta gratis. Y es el propósito. Y eso fue lo que me enseñó Susana en ese coaching. La gente está en busca de su propósito. Pero lo quiero culminar con una historia que pongo en el libro. Y dice que los sabios querían esconder la sabiduría del ser humano. ¿Las has escuchado? Si alguien no lo ha escuchado, muy resumido es que un sabio dice, no, escondámosla en el volcán más alto. Entonces decía otro sabio, no, el hombre es muy inteligente, la va a encontrar. Escondámosla en el fondo del océano. No, el humano es muy inteligente, la va a encontrar. Hasta que alguien dice, escondámosla donde el ser humano no la va a buscar, que está dentro de sí mismo. Entonces, para mí, cuando la gente me pregunta, dame 2 tips importantes o dame un tip para mejorar mis ventas, es tengan a un psicólogo, a un terapeuta, a un coach, a un mentor, pero on call. De la misma manera en que tenemos un médico de cabecera, ¿por qué no tener a alguien de cabecera? Porque vinimos a estar juntos. No, creer que podemos solucionarlo solo es mentira. Yo he encontrado que la mayoría de personas a las que nosotros asumimos, interpretamos que son exitosas, tienen una cantidad de gente alrededor. Y dentro de esa gente también yo les recomiendo muchísimo tengan a un nutricionista. ¿Por qué? Porque si tú tienes una buena alimentación, tienes buen combustible, tu productividad se incrementa. El problema es que normalmente buscamos cuando ya no tenemos de otra, cuando ya me urge, cuando tengo un problema de salud. Y yo creo que el resumen de esto es, para mejorar nuestro proceso de ventas hay que saber prevenir qué puede suceder si no hago esto. Y regresamos a lo que decía Confucio. No dejemos que nuestra vida se nos pase. Claro. Y es también útil el tener a alguien a quien rendirle cuentas, Diego. Totalmente de acuerdo. Porque un mentor no es nada más quien te asesora, sino que alguien a quien le tienes que rendir cuentas, porque si no, ¿cómo te vas midiendo en el avance, verdad? 100%. Y ahí lo puedes dejar a cuestión de interpretación, en tu fe, en tu creencia, hacia dónde vas.
Y creo que ese proceso de rendir cuentas, como dices tú, puedo ser hasta yo mismo, pero en un proceso muy consciente, en el sentido de decir, ¿qué estoy haciendo? Y reajustar. Pero muchas veces las personas... yo siempre hago molesto con una frase que digo, bueno, estamos en marzo. Sí, de repente ya vino Semana Santa. De repente llega junio. Ya vemos en el canal moderno que ponen Navidad, se acabó el año. Sí. Digo, no, pues nos quedan muchísimas oportunidades más. Entonces el hecho es, no vamos como vamos, es aprendamos a hacer medición y revisión. Y es vital eso que mencionas. O sea, el hecho de decir, ¿cómo voy en esta semana, en este mes, en este trimestre, en este semestre? Y no solo en números. Tú como persona, como vendedora, como marca personal. Eso es maravilloso. Claro, como ser humano. Como ser humano. Pues, por eso digo, ser persona está de moda. Sí. Parece excepción. Si no lo has aprendido a hacer, ya es momento de aprender a hacerlo. Pues gracias, Diego, por haber aceptado nuestra invitación. ¿El libro tuyo dónde está a la venta? Ese lo podemos conseguir en Guatemala, lo podemos conseguir en la página del putoamodelasventas.com. Ahí pueden entrar, ¿Solo ahí? Ahí lo pueden conseguir. Está en Amazon también. Okay. Ya estamos ahorita en negociaciones para estar en distintas librerías. El fin principal de por qué lo hicimos de esa manera es que yo no era el fin de quererme convertir en autor. O sea, es una creencia que rompí y algo que te puedo decir es, me tardé mucho tiempo no en escribirlo, sino en tomar la decisión de hacerlo, porque sí se los puedo confesar, de verdad a todos, era porque me daba pánico decir capaz nadie lo compra. Pero al final, y si nadie lo compraba, ¿qué pasaba? Entonces yo lo que decía es un respaldo más de por qué lo que hemos venido haciendo, lo que he venido liderando, es un proceso apasionante que nos ha permitido llegar a muchísimos países de Latinoamérica. Hemos entrenado solo en el año 2024 a más de 10,000 personas. Y no es porque yo los cambio. Ojo, yo no cambio a nadie. Yo soy un detonante que la gente toma la decisión de cambiar. Y eso es el por qué el libro en su momento no lo quisimos hacer masivamente, pero venimos en un proceso que la gente me ha dicho, necesitamos que esté en más lugares. Entonces hoy lo encuentras en el putoamodelasventas.com a través de las redes sociales. Y si estás fuera de Guatemala, lo puedes comprar en Amazon en la versión Kindle o en la versión impresa. Lo encuentras en los dos. ¿Es parte del material que das en tus cursos? ¿O talleres? Hay cierto material. O sea, siempre está, porque para nosotros el proceso comercial viene muy arraigado en la parte emocional. Entonces, el primer libro, porque sí te puedo de una vez confesar y le digo así como un sneak peek, no va a ser el único. El primero normalmente la gente diría, yo quiero las técnicas de venta. Pero es que tú sepas todas las técnicas de venta y no tiene sentido para ti como ser humano, no te va a servir de nada. Entonces, el primero viene basado en la primera frase, que es, todo empieza en mí y termina en mí. Y luego vienen los demás, donde viene un libro para niños, viene un libro de técnicas de venta. Pero todavía no han salido. No han salido. Solo este. Le está dando un sneak peek un ahí. Libro para niños. Viene un libro para niños. Porque a mí me apasiona, no te imaginas lo que me mueve a mí cuando mi hijo de repente sacaba su mesita y tenía uno de sus cuarzos y él con su puño y letra escribía el precio y paraba los carros para vender los cuarzos y yo estar al lado y que le dijeran que no. Y él me decía, es que tú porque no vendes nada. Y yo como, sí. Entonces, tener esas conversaciones me ha dado historias apasionantes, porque si tú tienes una metodología para enseñar a los niños que vender es cómo enfrentarse a esa frustración, cómo aceptarse y valorarse, a mí me parece que tenemos para dejarle al mundo un legado de construcción, sobre todo en este país con esta bandera que adoro y este país que es Guatemala, tenemos mucho que dejarle a este ecosistema. Me encantó eso de tú porque no vendes nada. Sí, así me dice yo. Porque no es tangible. Dije yo. Él porque ve su piececita, ve su cuarzo. Totalmente. Sí, ese es el problema también, Diego, porque nosotros porque no vemos, no creemos que las cosas existen, solo porque no las vemos. En efecto. Necesitamos lo tangible, pero hay muchas cosas que no son tangibles, que son las que muevan al mundo, y ahí es en qué mundo te quieres mover. Y eso, un dato bien curioso, como te lo mencionaba y lo mencioné, pero creo que es el momento de ponerlo sobre la mesa. Mucha gente cuando yo empecé el proceso me decía, es que vender productos y servicios son distintos. Y la respuesta es sí, claro, tienes un proceso distinto depende cuál es el punto de venta. Pero toda empresa que vende productos tiene que tener la capacidad de convertir su producto en un servicio. Cuando no vendemos tangibles es más complejo, pero si conviertes tu proceso en servir, es intangible. Es que tú compras un artefacto, pero este artefacto, perdón Tati si me estás regañando, porque ya sabes que Tati me regañó por el tema, ya para que sepan, porque ya sé de qué se trata. Así soy yo, pero no importa. Okay. Cuando compras un artefacto, no es el artefacto, es lo que tú sientes por el artefacto. Claro, el valor que te agrega, lo Entonces, que te sirve, la utilidad. Lo tangible y lo intangible pareciera ser que tenemos que tener para creer. No.
tenemos a lo mejor que es el ser humano. Entonces, ser persona está de moda. Vuelvo a repetirlo. Sí. Así que eso me parece a mí, ¿no, Carolina? De verdad, Vamos a ponernos de moda. Me Sí. parece. Gracias a ti, uno, por ponerme en el radar, por venir a compartir contigo. Gracias al equipo, porque detrás de cámaras no se ve, pero está el equipo excepcional que hace esto una realidad. Gracias a la audiencia, de verdad que por tomarse el tiempo de escuchar, de aprender y darse a ustedes esa oportunidad. De verdad que para mí es muchísima gratitud y pues espero que sea la primera de muchas invitaciones. Claro que sí, gracias. Yo te quiero dejar con esta reflexión que dice, para que te la cuestiones y no te mientas en la respuesta, porque ahí es donde vas a empezar a encontrar esos puntos de partida a tu nuevo yo. ¿Cuál es la historia que te cuentas sobre ti mismo cuando piensas en vender? ¿Es real o es solo una creencia que estarías dispuesto a cambiar? O sea, tu salir a la vida, ¿estás dispuesto a cambiarlo? ¿Tu objetivo es ganar plata o servir? ¿Aumentar valor con lo que tú haces, aumentar valor a la vida de las personas? En fin, todas esas preguntas que te puedas hacer y que choquen contra lo que crees, ahí tómate el tiempo que necesites para poder ver si vale la pena continuar con esa forma de pensar y sentir o si es ya el momento de cambiar. Así que gracias por acompañarnos hasta este momento y nos vemos en un próximo episodio. Que estés bien. Chao. Cuando modificamos lo que pensamos, todo nuestro mundo se transforma. Gracias por acompañarnos y atreverte a cuestionar tus creencias más arraigadas. Hasta un próximo encuentro.